un promedio más o menos de 80 personas van a tener unos síntomas muy leves, casi incluso muchos, para ellos va a pasar desapercibido, pues el sistema inmunológico que tienen, a lo mejor la edad, a lo mejor las condiciones físicas en las que se encuentran, hay muchos factores que pueden ayudar. Aparte de eso también la alimentación, eso hoy día nos hemos dado cuenta que la alimentación es muy importante también. Entonces, podemos quitarnos este estigma de que si me da COVID me voy a morir. Pues claro, esa es una enfermedad, sabemos que al enfermarnos nosotros no vamos a morir, pero sí el COVID, lo que sucede es que y se ha mencionado mucho en las redes y en todos los medios de comunicación, que si hay personas que tienen algunos padecimientos crónicos degenerativos, como es la hipertensión, como es el sobrepeso, como es problemas renales, problemas cardíacos, todas esas personas, todos esos pacientes son más susceptibles y más vulnerables ante una enfermedad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si adquieren el contagio, lo que va a suceder es que su padecimiento del cual están cursando, pues se les va a complicar. Y no es precisamente que diga lo mató el COVID, puede ser que a su misma enfermedad, la que él tiene, esa la que puede ser que lo mate. Pero con la ayuda del COVID. O sea, el COVID es el que complica todo. Es también. Que baja las defensas, ¿no? Así es. Sí. O sea, es un virus que realmente afecta y pues produce lo que se conoce como una neumonía. Es una neumonía lo que produce normalmente el coronavirus. Así es. Aún los coronavirus que hemos conocido son muy similares, pero en especial esta cepa que conocemos como SARS-CoV-2, pues tiene otra forma diferente. Sabemos que mutó o es un virus que ha mutado, por lo tanto, pues es de manera muy especial, hasta este momento desconocido, por así decirlo. Sí, así es. Sí, sabemos, aún falta muchas cosas que conocer acerca de él, porque es nuevo para nosotros. Así es. Las cifras son alarmantes, ceñito en casa. Yo creo que aquí, el día de hoy, está pasando esto de ser una pandemia escuchada en los medios de comunicaciones nacionales. Creo que hoy termina siendo ya una realidad en el Valle de Ocotito a partir de ese día que lo estamos diciendo ya aquí en la estación de radio local. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir implementando las medidas de seguridad que hemos tenido y hemos venido realizando desde el principio de esta situación, don Orlando, porque las cifras son lamentables. Por ejemplo, ahorita tenemos 4 confirmados, pero recordemos cuando esto inició en Colorada, en Juan R. Escudero, la situación se salió de las manos y ahora estamos teniendo ¿cuántos, don Orlando? Bueno, en Juan R. Escudero actualmente digamos que hasta el corte del día de ayer había 38 confirmados. Hasta el día de ayer. 38, 2 defunciones. Sí. 2 defunciones, pero déjame decirte que muchos de los casos, sobre todo debido a que mucha gente no acude a los centros de salud, que son los más indicados para poder hacer los diagnósticos, para poder hacer los estudios, por el temor de que dicen, es que qué tal si doy positivo. Mejor prefiero con un particular o prefiero con los remedios caseros. En las redes encontramos muchos remedios que se puede uno hacer, pero digo, aquí no es el hecho de que yo me pueda curar, sino el hecho de que yo vaya a infectar a mis demás familia. Realmente ha habido casos lamentables que no puedo mencionar muy a fondo, pero por ejemplo en una familia cercana de aquí de esta zona hubo 2 decesos. Una persona llegó de visita, infectó a su mamá. Híjole. Y de ahí infectó a un primo, pero ahí mismo vivía pues con ellos. Desafortunadamente ya 2 de ellos murieron y esta persona pues está hospitalizada todavía. Complicada la situación. Y es que por ejemplo hablamos de que son hasta ayer 38, pero recordemos que la cifra prácticamente, no sé si recuerdo si el sábado al domingo se dio una elevada muy fuerte. O sea, estábamos hablando de una gran diferencia de números confirmados. Así es, debemos de comprender de que no porque yo hoy me infecte, hoy adquiera yo la infección, ya al rato o mañana ya voy a empezar con los síntomas. No, puede transcurrir de 5 o 6 días hasta 14, casi 20 días. Así es. Son 14 días lo máximo que supuestamente, pero hay casos en los que sí se ha ido un poquito más.
Pero bueno, tomemos como referencia de unos 6 días, 5 o 6 días después de haber adquirido la infección. Pero durante ese lapso, mientras yo no tenga síntomas, yo ya puedo andar infectando. Ahora, lo que comentaba hace un momento, que creo que no lo concluí, de las 100 personas que pudieran infectarse o que dieran positivo, 80 a lo mejor no se conoce, ni saben ellos que tienen el COVID. Por lo tanto, las personas que van a hacerse los estudios normalmente son las personas que sí sienten síntomas. Claro. Que sí tienen alguna dificultad. Tanto puede ser respiratoria como excesos de tos, algún otro síntoma, fiebre, los clásicos que nosotros conocemos que tiene una persona. Pero claro. Los que han cursado la enfermedad y que son asintomáticos, pues esos pueden andar libremente y ni cuenta se dan que andan infectando. Así es. Es donde debemos de entender. Ahora, ha sido muy polémico el hecho de decimos, ¿usamos el cubrebocas o no lo usamos? Unos dicen que sí se debe de usar, otros que nada más los enfermos. O sea, hay que estar conscientes en el sentido del riesgo que tenemos, que lo disminuimos mucho. A pesar de que si estemos enfermos o no, disminuimos mucho el riesgo de contagiarnos si usamos el cubrebocas. Así es. Y sobre todo en lugares muy confinados, como es el caso como hospitales, como hospitales es de lo más alto, ¿no? Así Pero hay lugares públicos, como el mercado, como el tianguis, que digamos se maneja muy de cerca el contacto de una persona a otra. Sí. Por esa razón, sí es necesario hacer el uso de cubrebocas. Sabemos que muchos comerciantes son gentes adultas y se les dificulta a veces el uso del cubrebocas. Así es. Pero sí es necesario usarlo, sobre todo cuando está teniendo un cliente. Ya sea si uno va a comprar o uno va a venderle a este cliente, es necesario usar el cubrebocas. Otra mala digamos, conducta o actitud que tomamos, que a veces el cubrebocas nos estorba, sentimos que no podemos hablar, entonces cuando vamos a atender a alguna persona nos hacemos a un lado el cubrebocas y es cuando más tienes que tener cuidado. Sí, ahora yo quiero mencionarte rápidamente cuáles son los niveles de contagio que puede haber cuando nosotros andamos digamos en la calle. Sí. Por decir, uno de los riesgos muy altos es, por ejemplo, los hospitales. Sí. El transporte público, las reuniones con familiares o amigos, bares o discotecas, eventos religiosos, eso es muy alto el contagio ahí, eventos masivos, plazas de mercado, como comentábamos, los gimnasios, sabemos que hay gimnasios que a escondidas están haciendo luego actividades y están poniendo en mucho riesgo, es mucha irresponsabilidad, claro, tanto como los bares, los gimnasios, muchos lugares que deberían no estar haciendo actividades, las están haciendo y están atentando contra la población misma. ¿Por qué? Porque no nada más se van a infectar los que están en ese lugar, pueden infectarse, los mismos que están acudiendo pueden salir a infectar a otros. Así es. Ahora, se considera un riesgo alto, por ejemplo, los bancos, los ascensores, aquí no tenemos ascensores, pero bueno, los supermercados, sabemos que hay tiendas departamentales, mucha gente acude y ahí sí son riesgos altos, a pesar de las medidas son riesgos altos. Las universidades, colegios, escuelas, por eso se suspendieron, porque son riesgos altos. Ahora, el medio alto están las oficinas, como por ejemplo acudir a la comisaría, ahí sí, donde hay cubículos muy pequeños, las empresas de producción, aquellos que hay talleres, hay lugares que todavía están trabajando, esos también tienen un riesgo medio alto. Las peluquerías, salones de belleza, algunos restaurantes, sabemos que algunos restaurantes están trabajando, ahí tienen riesgos medios altos, y los consultorios médicos, aún particulares, tienen riesgos también. Y los de riesgo medio son, por ejemplo, los vehículos que uno puede tener como particulares, lo que son, por ejemplo, las farmacias, no dejan de ser también de riesgo. Los que tienen ya riesgo bajo son las vías públicas, como decía hace unos días se sanitizó también varias vías públicas. El transporte en bicicleta también tiene riesgo bajo, y si nosotros sabemos llevar las medidas de higiene en nuestro hogar, pues también puede representar un riesgo bajo, pero no deja de ser riesgo de todos modos. Oiga, yo el otro día estaba pensando literalmente en una situación, recibimos dinero,
cuando compras, vendes, cuando el movimiento del dinero, usted sabe que el dinero siempre está en movimiento, ¿no? Y pasa por muchas manos. Los billetes, pregúntate por cuántas manos durante el día ha pasado antes de llegar a ti. Híjole, eso está muy complicado. ¿No pudiera ser que también es un foco alarmante ahí? Claro, todo lo que sea de objetos que intercambia uno, el Así celular, documentos, los billetes, las monedas, las llaves, incluso, oye, te presto mi carro, llévatelo, ándale, cosas así, objetos personales que uno a veces presta de una persona a otra. Se recomienda tener mucha precaución. Es difícil que obtengamos una cultura de tener un grado muy alto de evitar los contagios. Claro. No podemos estar desinfectando cada billete que voy a dar o cada billete que voy a recibir. Es. Pero sí podemos tratar de evitar al máximo el manejo de objetos que pueden ser en riesgo. Sabemos que el prestar el celular hoy día es de mucho riesgo. Así es. Y además... Y no solo por la enfermedad, sino también por tus cuestiones personales, ¿no? Tus datos personales. El teléfono ya se puede utilizar para muchas cosas, entonces claro. Ten cuidado. Claro, sí, nada más que ahora sí que el tema que nos ocupa es más que Exacto. nada todos los contactos que puedan adquirir a través de intercambios de cosas, incluso de objetos personales. Hemos encontrado como muchos jóvenes aquí en Ocotito, sí, de repente hacen sus actividades deportivas, sabemos que es de mucho riesgo también realizar deportes por los esfuerzos y todo eso. Sabemos que al hablar hay partículas muy diminutas que se conocen como gotículas, sí, que esas pueden permanecer en el aire todavía un determinado tiempo para que puedan llegar al suelo o que puedan llegar al piso. Sí, entonces al haber este movimiento como deporte, pues pueden digamos, estarlas recogiendo casi del aire. Así es. En la misma actividad física que están haciendo. Y esto, desgraciadamente, muchos jóvenes no lo entienden. Y como decimos, es que los jóvenes no les afecta tanto la infección del COVID. Pues, la verdad, yo siento que ahí sí no valdría la pena arriesgar. No valdría la pena arriesgar. Porque sí ha habido jóvenes que han fallecido. Así es. Hablamos desde 16, 20 años, 30 años, que supuestamente no les afecta tanto. Así Incluso muchos de ellos están hospitalizados. Además hay que puntualizar, ¿no? O sea, no todos los jóvenes tenemos el mismo sistema. Ahora bien, hay jóvenes que tienen problemas de diabetes, hay jóvenes que tienen problemas cardíacos y a veces ni siquiera lo saben. Ese es el otro problema. Muchas de las veces, ahorita en los hospitales nos han estado informando de que nosotros al referir un paciente para su atención, supuestamente va con un problemita, pero a la hora resulta con otros más. Así es. Y aparte de eso, muchas veces dice, es que yo tengo problemas, por ejemplo, como decía hace un momento, tengo un problema de riñones, tengo que hospitalizar. Y al irse a hospitalizar, resulta que a veces en sí el problema no es el riñón. No es el riñón, el problema puede ser hasta una infección de COVID también. Sí, y así muchas enfermedades le resultan a la hora de realizar estudios. Gente que dice, es que yo he estado bien con mis pastillas, tengo problemas de corazón, pero yo he estado bien, yo no sé qué me pasó, ahorita ya se me complicó. Pero estás enfermo. Pero es que porque adquirieron alguna otra enfermedad. Así es, y siendo COVID, imagínese nada más. Así es. Don Orlando, concluimos con esto. 4 casos confirmados, por lo menos 5 o 6 casos sospechosos en el Valle de Ocotito. La situación está empezando a incrementarse y lo que tenemos que hacer es aumentar las medidas de seguridad ante cualquier contagio frente al COVID-19, don Orlando. Claro, no hay que olvidar, la sana distancia es una de las medidas muy importantes, pero la básica es el constante lavado de manos, la higiene que debemos tener las manos por todo lo que agarramos. Principalmente cuando acabamos de recibir algún dinero, cosas así, gente que a veces desconfiamos, pues más seguro voy y me lavo las manos. Así es. Decía, la sana distancia es el otro aspecto muy importante también. Aparte el uso de cubrebocas y cuando es muy indispensable usar los gogles también para protegerse. Así es. Pero no olvidemos que las medidas
que podamos nosotros asumir puede ser la seguridad no tanto nada más para nosotros, sino para nuestros familiares. Así es. Para todos con quienes convivimos en casa. Todos en casa no vivimos, bueno, difícilmente vivimos solos, casi siempre tenemos familiares. Claro. Pero sobre todo podemos tener algún familiar que iba con nosotros que pueda ser más susceptible o más vulnerable ante esa enfermedad. Así es. Recordemos que es importante que la persona que tenga síntomas no precisamente siempre va a ser que va a dar positivo.